Enrique, usted ha estado recientemente en Memphis, en el estado de Tennessee, haciendo un artículo sobre el tema porque hoy se cumplen los 50 años del asesinato de Martin Luther King. Tenía 39 cuando lo asesinó James Earl Ray. Él estaba en las afueras de un motel que se llama el Motel Lorraine. Iba a ir a cenar con unos amigos, había ido a Memphis a respaldar una huelga de algunos trabajadores que recogían basuras en esa ciudad, porque mientras que a los trabajadores blancos que recogían basuras les pagaban las horas cuando estaba lloviendo y no salían a laborar, a los trabajadores negros o afroamericanos no les pagaban. Por eso fue el señor Martin Luther King allá. Martin Luther King había nacido el 15 de enero del 29, y además había estudiado varias cuestiones, entre otras consiguió un PhD, un doctorado en Boston University, y además fue un admirador de Gandhi, el líder de la India cuando era joven, el señor Martin Luther King, y luego pronunció ese famosísimo discurso el 28 de agosto de 1963 frente al monumento a Abraham Lincoln, a pocas cuadras de acá. Había 200.000 personas, aquel discurso titulado Tengo un sueño, donde él hablaba sobre la igualdad de negros y blancos en Estados Unidos. Se ganó el Premio Nobel de la Paz y dicen que como consecuencia de su lucha, aquí se logró aprobar finalmente el Acta de Derechos Civiles en 1964, que realmente les dio igualdad a los blancos y a los negros. 50 años después, ¿qué queda de Martin Luther King? Bueno, creo que la lucha de Martin Luther King sigue viva. Yo estuve ahora en el sur, en Alabama, en Memphis, en Ferguson, y hablé con mucha gente, y es increíble ver que parte de la lucha de Martin Luther King sigue actual, porque la segregación de este país sigue tremenda. No hay más leyes formales que separan los negros de los blancos, pero el facto es que la división es muy gritante. Hoy, por ejemplo, hablé con personas que estudian ese tema y dicen que la segregación en las escuelas todavía es peor hoy que en momentos de Martin Luther King, porque en Alabama, por ejemplo, solamente los negros van a escuelas públicas que están con la calidad el nivel de educación es peor a veces que en los años 60, y los blancos se van a escuelas particulares o estudian en casa. Y por ejemplo, la sociedad continúa dividida. No hay, por ejemplo, como vemos en Brasil, Latinoamérica, casales multirraciales. Normalmente los negros se quedan entre los negros en las mismas familias y los blancos también. No hay un intercambio. Hay matrimonios interraciales, sí. O tantos, pues. Sí, y estuve en Memphis y la sensación es esa, o sea, que la lucha necesita y que el racismo que hay acá en Estados Unidos está más parecido con Latinoamérica. Es más escondido, no se habla, no tiene leyes, no se habla tanto como se hablaba en el pasado, pero sí seguimos siendo, Estados Unidos sigue siendo un país muy desigual. Se mira, por ejemplo, los negros son 13% de la población en general de la sociedad, pero son 33% de las personas en cárcel. Hay más negros en cárcel do que blancos, o sea, y por todas las dificultades no tienen tantas oportunidades contra los blancos, o sea, por donde mires, por economía, por cuestiones sociales, por participación política, hemos visto que todavía no hay una igualdad acá en Estados Unidos. Alguien decía, Ricardo, que el triunfo de la lucha de los afroamericanos realmente se produjo no en la guerra civil del siglo XIX, en 1865, cuando se abolió la esclavitud después de esa guerra y cuando fue asesinado Abraham Lincoln, el gran líder estadounidense y presidente, en un teatro a pocas cuadras de aquí, sino que el verdadero triunfo se consiguió cuando ganó las elecciones en el año 2008 Barack Obama, que fue el primer presidente afroamericano de este país. Sí y no, es decir, aquello fue un antes y un después, algo que nadie pensaba o que muy pocos pensaban que se podría producir, pero como hemos visto y como estaba contando Enrique, el racismo estructural y muchos de los problemas que denunció King siguen totalmente vigentes, ¿no? La violencia policial, la desigualdad, la pobreza. Una de las cosas interesantes que creo que viene bien que estemos ahora hablando otra vez de King, ¿no? Celebrando su aniversario, es que su imagen ha quedado a lo largo de las décadas muy descafeinada, es decir, lo vemos como este líder de la no violencia, dispuesto a poner la otra mejilla, muy blandito, muy amable, o sea, un poco el contrapunto a otros líderes más del nacionalismo negro, ¿no? Como Malcolm X o del Black Power, pero King era tenía un punto muy radical, y de hecho cuando lo mataron él estaba haciendo campaña por los pobres en el norte, por el racismo en el norte, abogaba por la redistribución de la riqueza,
abogaba por criticaba los excesos del capitalismo y los excesos de las corporaciones, es decir, tenía una agenda muy peligrosa, y como dijo James Baldwin, el escritor, había suficientes motivos para que alguien le disparara. O sea, era una persona que estaba poniendo en solfa los pilares del sistema, ¿no? Y todo eso, lo interesante es que todo eso sigue muy vigente. O sea, lees a King hoy y parece como si estuviera hablando de lo que está pasando estos días, ¿no? Es el diagnóstico de la realidad actual. No ha cambiado demasiado la situación respecto a cómo estaba en 1968 y cómo está hoy. Beatriz Pascual. Sí, no ha cambiado mucho y ha cambiado mucho también. Y ha cambiado mucho, Total, pero estaba viendo un documental de los 25 años, estamos celebrando los 50, estaba viendo un documental de los 25 años de la muerte de Martin Luther King, y el documental abría diciendo, bueno, murió Martin Luther King hace 25 años y la herida racial de Estados Unidos sigue abierta. Entonces, claro, lo miro 25 años después y digo, pues es que sigue abierta. O sea, este fin de semana en Sacramento tuvimos protestas raciales porque mataron unos policías a un chico afroamericano que estaba en casa de su abuela, en el patio de atrás, tenía un teléfono móvil y pensaron que era un arma y lo dispararon y lo mataron, ¿no? 2 afroamericanos mueren cada semana por disparos de la policía. Entonces, sigue habiendo una cantidad de problemas y de segregación racial que es verdad, ¿no? Como dice Enrique, no está sobre la mesa, pero sigue ahí. Entonces, la solución, la pregunta es ¿qué hacemos ahora?, ¿no? Memphis estaba celebrando estos días con esa pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde vamos ahora? Creo que es bueno pensar en estos 50 años, pero con la vista en el futuro, ¿no? Para evaluar hasta dónde hemos llegado y todo lo que nos queda por hacer. Hace muy poco salió, no sé si lo visteis, un estudio, ¿no?, de cómo los bancos en las grandes ciudades americanas pues no les dan o dan muchos menos préstamos hipotecarios para comprar una casa a los afroamericanos que a los blancos, ¿no? Que es una cosa con la que es uno de los elementos que se utilizó en su día para hacer la segregación urbana, ¿no? Pues no se le daban préstamos a los negros para que vivieran en ciertos barrios, se exponían cláusulas para que de alguna manera civilina no pudieran vivir ahí, no pudieran comprar casas, y así es como sobre todo en el norte, donde la segregación no estaba legalizada, digamos, se consiguió apartarlos, ¿no? Ponerlos en unos barrios y otros, y eso sigue vigente hoy, es tremendo.